Estás conmigo desde antes de verme nacer. Tu palabra me hizo saber de las cosas tan hermosas que creaste para mí. Es asombroso que en tus planes me encontrará yo, alcanzando tus propósitos. En mi vida puedo a diario ver que marcas el camino. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Estás conmigo a pesar de los errores que sabes bien pudiera cometer. Me ayudas a permanecer de pie ante la vida. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía. Estás conmigo desde la noche hasta el amanecer. Cada momento he podido ver que tu favor me guía a cumplir lo que tú quieres para mí. Eres el Padre que siempre soñé, mi amor eterno, mi razón de ser, mi dulce compañía en cada uno de mis días. Eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Oh, eres el Padre que siempre soñé. Eres el Padre que siempre soñé. Familia, buenos días. Qué rico tenerlos de nuevo acompañándonos en nuestra reunión online. Familia, quiero contarles que estamos próximos a iniciar nuestros grupos de conexión, ese tiempo maravilloso para compartir con más personas, para ampliar nuestro rango social, para conocer un poco más de los gustos e intereses de los demás. Familia, desde los tiempos de la iglesia primitiva, la iglesia nace
con pequeñas reuniones en casas donde compartían las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la idea de un grupo de conexión, y para ello quiero que veamos un testimonio de alguien que nos va a contar su vivencia. Mi nombre es María Eugenia Celis. Quiero contarles lo que ha sido para mí el estar en el grupo de conexión Vida con Propósito. Me he sentido muy feliz, ha sido una bendición grande para mi vida. Somos la mayoría mujeres, también tenemos a un hombre en nuestro grupo. Ha sido de mucha enseñanza, de mucho aprendizaje y de una gran bendición. Muchas gracias a Dios por esta oportunidad. Familia, qué maravilloso testimonio el que acabamos de tener. Espero hayas quedado con ganas de más, y si quedaste con ganas de más, te invito a participar de uno de nuestros grupos de conexión que está a punto de iniciar. Si tienes alguna duda, el teléfono que aparece aquí en pantalla, a ese te puedes contactar para poder saber un poco más de nuestros grupos de conexión. Por otro lado, quiero contarles, viene también Pasión por la Casa. En este 2023 Arca va con todo. Vamos a superar las expectativas que tuvimos el año pasado. Vamos a crecer más con nuestro dar, con nuestras ganas de poder abarcar muchas más comunidades y sociedades a las cuales podemos ayudar y queremos ayudar. Entonces te invito a que por favor te pongas la mano en el corazón y con todo el amor que tienes para Cristo nos regales un poquito más para poder dar otro poquito más nosotros. Te esperamos en Pasión por la Casa. Bueno familia, nos ha llegado el maravilloso tiempo de la generosidad, y en este momento yo quiero compartirles un versículo que me pareció bastante interesante. Vamos a buscar ahí en sus Biblias 2 de Corintios 8:12. La voy a leer en dos versiones, una me gustó más que otra, pero quiero compartirles las dos versiones para que se queden con la que más les llegue al corazón. La primera es en PDT, que dice: si quieren dar su ofrenda, será recibida teniendo en cuenta lo que tienen y no lo que no tienen. Esa es en la versión PDT. En la versión TLA, que es una de mis versiones favoritas por de pronto lo desmenuzado que trae muchas cositas que a veces no entendemos, dice: si realmente desean contribuir, Dios aceptará con gusto sus ofrendas, pues Él no espera que demos lo que no tenemos. Familia, muy importante, a manera corta y de testimonio personal. En algún momento de mi vida estuve desempleado y no tuve cómo darle de pronto un diezmo considerable al Señor. En ese momento, yo a través de pasajes como este que acabamos de ver en 2 de Corintios 8:12, entendí que uno tiene que dar de lo que tiene. Y en el momento en el que yo estaba desempleado, yo tenía tiempo. Y el Señor se encargó de retribuirme al 100%. Tanto así que hoy gozo de un gran empleo y de una excelente remuneración. Familia, vamos a orar. Padre Celestial, en esta mañana yo quiero darte gracias por aquellas personas que han dispuesto su corazón para dar, que han dispuesto su corazón, Señor, para entregarte esa ofrenda, ese diezmo que con mucho agrado quieren compartir contigo, con tu iglesia, con tu obra, Padre Celestial. Padre maravilloso, abre las puertas de los cielos de par en par, Señor, para que la bendición que sobreabunda y de manera sobrenatural descienda sobre cada uno de ellos, papá. Prospera sus trabajos para quienes ya los tienen. Para quien no los tiene, toca su corazón, Señor, para que entiendan que de lo que tienen en este momento, que no necesariamente tiene que ser financiero, pueden comenzar a darte, papá, porque tú lo dices en tu palabra, que si nos ocupamos primero de tus cosas, tú te ocupas de las nuestras, Señor. Padre maravilloso, yo quiero darte gracias en esta mañana. Bendice esos diezmos que llegan físicos, bendice esos diezmos que llegan de manera electrónica. Prospera esos bolsillos, prospera esos sueldos, aumenta esos capitales, Señor, y en el nombre de Cristo Jesús, derrama la bendición infinita que proviene de ti, Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús, amén.
Y amén, familia. Continuamos en Arca en Línea. No te desconectes. Iglesia, muy buenos días. Bienvenidos en esta mañana a nuestra reunión online. Como siempre, me encanta que estés allí conectado desde donde quiera que te encuentres. Te enviamos un saludo muy especial. No te vemos, pero sabemos que estás allí con nosotros en el chat. ¿Por qué nos envías un saludo en este momento? Un emoji, algo que nos permita saber que estás allí con nosotros también. Esa es la gran oportunidad para que compartas, por favor, este link y nos ayudes a alcanzar más personas para Dios. Bueno, hoy estamos como siempre con un mensaje muy especial de parte del Señor a la luz de la Biblia. El libro que tengo en mis manos hoy será el centro del mensaje que voy a estar compartiendo. El libro que tengo en mis manos, tú sabes, la Biblia. Pues quiero contarte que la Biblia ha sido el libro más atacado, el libro más perseguido, el libro más denegado, el libro que más ha sido quemado en todos los tiempos. A pesar de eso, este libro, la Biblia, sigue siendo vigente. La Biblia ha sobrevivido a todos y cada uno de los peores ataques de todos los tiempos, pero la Biblia se sigue leyendo, sigue siendo el bestseller de todos los tiempos. ¿Por qué será? Porque este libro tiene algo muy especial. Creo en la Biblia por el poder de su palabra, de lo que Dios ha consignado en ella, pero sobre todo creo en la Biblia porque ha tenido la capacidad de sobrevivir a pesar de tantas vicisitudes. Creo en la Biblia, sobre todo lo más importante, por la transformación que logra en las sociedades y en las personas. Creo en la Biblia también por lo que ha hecho en mi vida y muy probablemente por lo que Dios ha hecho también en tu vida. Voltaire, uno de los famosos ateos de todos los tiempos, dijo alguna vez: en 100 años la Biblia dejará de existir. La historia dice que pasaron 100 años, el mundo ha olvidado a Voltaire, pero la Biblia sigue siendo vigente. Es más, en el lugar donde vivía se convirtió en un sitio de almacenaje de Biblias y luego en un sitio de donde vendían Biblias. Increíble entonces. Todos los pueblos, todas las naciones,
todas las personas que se han metido con la palabra de Dios por alguna extraña y curiosa razón, vemos que quedan atrás, pero la Biblia se sigue levantando a pesar de todas las cosas. Por algo Jesús dijo en Mateo 24:35, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿De qué te estoy hablando entonces? Lo que te estoy diciendo es que este libro, la Biblia, ha sido capaz de derribar imperios. Este libro, la Biblia, ha sido capaz de hacer trizas sistemas religiosos. Este libro, la Biblia, ha sido capaz de transformar sociedades, naciones, pueblos. Este libro, la Biblia, si fuese sacado de la historia, pues te quiero decir que el mundo se perdería de más de 2000 años de influencia en la literatura, en el servicio social, en la salud con los hospitales, en las primeras universidades, en los primeros orfanatos. La Biblia y su influencia a lo largo de los años ha sido increíble y por eso entonces hoy vamos a centrarnos en la importancia de la palabra de Dios y lo más importante, hay algo que tú y yo no podemos perder y tiene que ver con el deseo ferviente de cada día aprender más de la palabra de Dios. Lastimosamente, a pesar de todo lo que yo te acabo de contar, con el paso del tiempo, muchas personas, en especial muchos cristianos, por alguna razón empiezan a ver la Biblia como algo más, como un libro más. Alguna vez escuché una frase que me llamó la atención de un pastor al cual admiro y luego la escuché en otros. Esa frase decía, no dejes que lo santo se vuelva común. La repito, no dejes que lo santo se vuelva común. Y esa frase tiene que ver con que por alguna razón a veces nosotros aquello que consideramos valioso, que nos impactó por primera vez, con el paso del tiempo perdemos de vista la importancia de eso. Coloquemos ejemplos muy concretos a propósito de la época escolar. No sé si a ti te pasó lo que a mí me pasó. Recuerdo muy bien cuando venía la época escolar y entonces me compraban los primeros cuadernos para entrar al colegio. Recuerdo muy bien que me emocionaba por ver los diferentes cuadernos y las imágenes que traían en la portada de los diferentes cuadernos. Me acuerdo muy bien de la emoción de marcar los cuadernos y de llegar con cuadernos nuevos a la escuela. Pero luego pasaban los días, pasaban los meses y aquellos cuadernos que habían sido cuidados de una manera tan especial, ahora eran simplemente tomados y luego los veíamos mal doblados y muchas otras cosas más. Lo que te quiero decir es que aquello que nos emocionó y que me emocionó al inicio, ya luego como que perdía sentido. Y eso lo podemos llevar a cualquier ámbito de la vida. La pareja que se casa muy emocionada, que se casa pensando en muchísimas cosas especiales, pero que luego pasan los años y el matrimonio se vuelve un tedio, se vuelve algo aburrido, se vuelve algo monótono. Nos pasa en muchas áreas y claro que sí, también pasa en la vida espiritual. Aquella vez que sentiste la presencia de Dios fue único en tu vida. Luego, con el paso del tiempo, se vuelve una experiencia más. No me puedo imaginar lo que experimentaba el pueblo de Israel cuando estuvo en el desierto. Imagínate la emoción cuando iban pasando el Mar Rojo, increíble, al lado y lado de ellos. Grandes paredes de agua se levantaban. Era una imagen impresionante. Luego más adelante ven caer literalmente comida del cielo. Luego ven salir agua de una roca. Bueno, el pueblo de Dios en el desierto ve innumerables milagros. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú sigues leyendo, te encuentras que de repente aparece la queja y un día dicen, estamos cansados de la comida que cae del cielo. ¿Puedes creer lo que te estoy diciendo? Estamos cansados de la comida que cae del cielo. Aquel milagro ya no era un milagro para ellos. Aquel milagro del Mar Rojo ya quedaba atrás. ¿Por qué? Porque lastimosamente los seres humanos tenemos una tendencia. Y la tendencia a dejar o permitir que aquello que nos asombró un día nos deja de asombrar. Por alguna razón perdemos la capacidad de asombro. Y muchas veces eso nos pasa con la palabra de Dios, pero también
nos pasa con la vida espiritual, nos pasa con la oración, nos pasa con el congregarnos, ya sea presencial y online, y un día el estar con otros no tiene sentido. Nos pasa con estudiar la Biblia, nos pasa con leerla, nos pasa con estudiarla. El mensaje de hoy tiene un propósito muy especial. Y es que al finalizar el mensaje de hoy, tú corras y tomes tu palabra y la abraces, tu Biblia y la abraces, la tomes y realmente valores este libro. Porque quiero decir que hay mucha gente que ha muerto para que tú tengas esta Biblia hoy en tu mano. Los primeros hombres, mujeres que empezaron a darla a conocer, a traficarla, si es que podemos decirlo de alguna manera, murieron, muchos fueron decapitados, muchos fueron quemados. Los primeros traductores, como Wycliffe, por ejemplo, fueron quemados, como Juan Hughes, fueron quemados. Lo que te quiero decir es que detrás de este libro hay mucha historia para que tú y yo, en un día como hoy, en el 2023, no le tengamos y no le demos la importancia adecuada. El mensaje de hoy tiene que ver específicamente con eso. Y el título del mensaje, si lo quieres anotar, se llama Tómatelo en serio. Tómatelo en serio. Y tiene que ver con tomarse en serio la palabra de Dios. Este es un año donde tú y yo tenemos que tomarnos la palabra de Dios muy, pero muy en serio. Y ese es el propósito del mensaje de esta mañana, lo cual te invito a que te concentres, a que vas a evitar no pararte muchas veces de la mesa, de ahí la habitación donde estás. Aprovecha, todavía alcanzas a ir al baño, párate rápido y regresa, porque no quiero que te pierdas esto que vamos a compartir a partir de este momento. Tómatelo en serio. Bienvenidos entonces a lo que vamos a compartir en esta mañana, que va a ser muy especial. Yo quiero empezar contándote algo que me suele pasar o tengo como hábito cuando hablamos de la palabra de Dios. Quiero aclararte, es un hábito personal, no tienes que hacerlo tú, es algo que yo hago. Yo muy rara vez pongo algo encima de la palabra de Dios. Si yo tengo una Biblia en la mesa, si tengo la Biblia en el escritorio, donde quiera que esté, muy rara vez verás que yo ponga algo encima de la palabra de Dios. Y esto es un hábito que yo tengo porque considero que nada puede estar encima de la palabra de Dios. Escasamente y en raras ocasiones un lapicero. De lo contrario, difícilmente yo pongo algo encima de la palabra de Dios. Es algo personal que me recuerda que nada está por encima de la palabra de Dios, que la palabra de Dios es muy, pero muy importante. Y yo quiero de alguna manera tratarte de transmitir con este mensaje que así mismo tú lo veas. Hoy te quiero compartir qué es lo que sucede cuando tú tomas la decisión de tomarte en serio la palabra de Dios. Hoy quiero compartirte a través de la historia de unos creyentes, unos cristianos que toman la decisión de tomarse en serio la palabra de Dios, que no van a jugar a ser creyentes, que van a ir en serio con Dios. Y para eso quiero que me acompañes a Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, del 13 al 14. Primera de Tesalonicenses 2, del 13 al 14 dice lo siguiente: por lo tanto, nunca dejamos de darles gracias a Dios, de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras como solo ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios, la cual por supuesto lo es, y esta palabra sigue viva actuando en ustedes los que creen. Dice el 14, y luego, amados hermanos, sufrieron persecución por parte de sus propios compatriotas. De esta manera imitaron a los creyentes de las iglesias en Dios, quienes por su fe en Cristo Jesús sufrieron a manos de su propio pueblo, los judíos. Quiero que subrayes cuando dice, tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios en el versículo 3. Y luego también dice, cuando experimentaron persecución. ¿De quién estamos hablando? Vamos a hablar de una de las cartas más especiales escritas por el apóstol Pablo a una iglesia en Tesalónica. Un poco de contexto para que podamos nosotros comprender de qué estamos hablando y por qué Pablo les está diciendo estas palabras
a estos cristianos en Tesalónica. ¿Dónde empieza la historia de los tesalonicenses? La historia de la iglesia de Tesalónica, si nos devolvemos un poco en la historia, pues nos vamos a encontrar con Hechos capítulo 17. En Hechos capítulo 17, Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Después de un periplo de diferentes sitios, ellos llegan a Tesalónica. En Tesalónica llegan a una sinagoga era o es la iglesia para los judíos. Ellos llegan a una sinagoga, ellos empiezan a compartir y claro, mucha gente empieza a conocer de Dios, a acercarse a Dios, pero muchos de los que están ahí no quieren a Pablo, no quieren para ellos la nueva doctrina y entonces empiezan a perseguirlos. Y Pablo y Silas tienen que huir de Tesalónica. ¿Cuánto tiempo se cree que Pablo y Silas estuvieron en Tesalónica? Alrededor de un mes. Ten en cuenta esto que te estoy diciendo. Un mes Pablo y Silas se van a quedar en Tesalónica y luego tienen que salir huyendo. ¿Hacia dónde van? Se van en un sitio llamado Berea y en Berea los tratan mejor y se quedan más tiempo, pero no vamos a hablar de Berea hoy. La iglesia de Tesalónica, lo que te quiero decir es que la iglesia nació en medio de una gran persecución. Ellos están un mes, comparten, los persiguen, ellos se tienen que ir de ese lugar. Y queda una joven iglesia en Tesalónica. Queda una joven iglesia con lo poco o mucho que Pablo les alcanzó a compartir. El punto es que pasan un par de años. Se cree que Primera de Tesalonicenses es escrito 1 o 2 años después aproximadamente. Y es la gran pregunta que estoy seguro tiene Pablo es ¿qué habrá pasado con esos cristianos en Tesalónica? ¿Qué habrá pasado con esos cristianos a los cuales se les llevó la palabra de Dios? ¿Qué habrá pasado con ellos? Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 y la segunda carta tienen que ver con ese propósito. La carta del apóstol escribiéndole a aquellos creyentes que habían quedado allá y que él quería saber de alguna manera cómo era que ellos estaban. Recordemos que Tesalónica hacía parte de Roma, era una colonia romana y entonces, claro, había mucho de Roma, mucho de culto al César, mucha idolatría. Era un sincretismo de muchísimas cosas, pero llama la atención que en medio de eso la palabra de Dios había sido sembrada en ese lugar. Ahora, la pregunta seguía siendo la misma. ¿Qué habrá pasado con la iglesia de Tesalónica? Yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría hoy si alguien llegara a un sitio, compartiera de Dios por un mes y luego se fuera? Yo me preguntaba qué tanto esos creyentes prevalecerían. Lastimosamente creo que hoy hay algo muy delicado a nivel de las iglesias. Hay una dependencia muy fuerte hacia un liderazgo. Y el punto es que cuando ese liderazgo no está, muchas iglesias se vienen abajo. No así en la iglesia de Tesalónica. Pablo y Silas se fueron, pero los tesalonicenses siguieron firme. Pablo y Silas partieron, estuvieron solo un mes, pero solo un mes fue suficiente para que los tesalonicenses entonces se levantaran. ¿Qué habrán hecho? Pues tenemos que imaginarnos, me imagino que dijeron, bueno, ¿cómo nos vamos a dirigir? Bueno, ¿cómo nos vamos a organizar? Bueno, ¿qué día nos vamos a reunir? ¿Y de dónde tomaban las directrices para hacer eso? Pues de la palabra de Dios, de lo que Pablo les había enseñado, de los manuscritos de la época. Ellos solamente tienen la enseñanza de Pablo, los manuscritos, y toman acción frente a eso que ellos ahora entonces han aprendido. Ahora, ¿qué es lo más extraordinario? Pues te quiero decir que un rumor se empieza a escuchar por las diferentes ciudades, que hay algo que está pasando en Tesalónica. ¿Qué está pasando? Está pasando que esos nuevos creyentes que conocieron de Jesús en solo un mes estaban empezando a revolucionar su entorno. Para saber qué estaba pasando, qué mejor que nos lo cuente precisamente el mismo Pablo en la primera carta. Si nos devolvemos un poco en Primera de Tesalonicenses en el capítulo 1, mira lo que dice el versículo 6. Así que recibieron el mensaje con alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor.
Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia, por Acaya. Y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a todas partes, aún más allá de Macedonia y de Acaya. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que la mencionemos, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron. Ojo, y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Extraordinario. Yo cuando leí eso dice, increíble. Increíble que Pablo y Silas comparten por un mes. Siembran la palabra de Dios por un mes. Pero par de años después, meses después, algo empieza a suceder en Tesalónica. Y lo que empieza a suceder en Tesalónica es que esos creyentes están cambiando. Es que estos creyentes han renunciado a sus ídolos. Es que estos creyentes se han organizado para llevar el mensaje. Es que estos creyentes están impactando Grecia, Macedonia, Acaya. Tanto así que, como lo acabamos de leer por palabra de Pablo, le empiezan a llegar a Pablo historias de Tesalónica. Yo me imagino la alegría del apóstol Pablo. Yo me imagino Pablo hablando con Silas y diciéndose, valió la pena haber estado allá, valió la pena que nos hayan perseguido. Ellos fueron capaces de levantarse aunque no estábamos allá. La iglesia de Tesalónica es un ejemplo extraordinario de alguien, y mejor, de unos cristianos que toman la decisión de tomarse en serio la palabra de Dios. Y Pablo dice, ustedes nos imitaron a nosotros, y ustedes imitaron a Jesús, y ustedes renunciaron a sus ídolos, y ustedes no tuvimos nosotros que llevar el evangelio. Ustedes mismos lo empezaron a hacer increíble, sin tener un líder fuerte, sin tener un líder visible. La iglesia de Tesalónica, la joven iglesia de Tesalónica, estaba revolucionando el mundo conocido de la época. Ahora, la gran pregunta es, ¿y cómo fue que pasó eso? ¿Cómo fue que unas personas que recibieron la palabra de Dios por un mes, ahora estaban causando tanto revuelo? Ahora estaban siendo transformadas de una manera muy especial. ¿Cómo es que esta joven iglesia empieza a florecer a pesar de la persecución? ¿Cómo es que esta joven iglesia, sin que sus líderes estuvieran allí, ahora ella se empieza a levantar? ¿Y sabes dónde encontramos la respuesta? Pues la respuesta la encontramos en el pasaje primero que leímos al inicio, en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3. Y quiero volverlo a leer cuando dice, por lo tanto nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron el mensaje de parte nuestra, y aquí viene la parte clave, ustedes no consideraron nuestras palabras como ideas humanas, sino que tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios. Creo que ahí está la clave. ¿Dónde está la clave? ¿Qué fue lo que hizo que la iglesia de Tesalónica se levantara de una manera tremenda? ¿Y sabes por qué? Porque ellos tomaron la decisión de que lo que Pablo y Silas les compartieron no eran ideas humanas. Lo que Pablo y Silas le compartieron venía literalmente de la palabra de Dios. Y ellos se tomaron en serio la palabra de Dios. Creo que ellos dijeron, Pablo y Silas no están. ¿Qué dice la Biblia? Hay que congregarse, punto. Nos vamos a congregar tal día a tal hora. ¿Qué dice la Biblia? Hay que alejar los ídolos. Ok, a partir de ahora vamos a acabar con los ídolos. ¿Qué dice la Biblia? Que tenemos que estar juntos y compartir juntos con alegría. Vamos a compartir juntos. Aquí no se tolera aquellos que son solos y que yo no estoy con nadie. Ellos se toman la palabra de Dios y la creen y la aplican. Y se la toman en serio. Yo quiero que pensemos por unos instantes, que pienses por unos instantes, ¿qué tan en serio me tomo yo la palabra de Dios? ¿Qué tan en serio me estoy tomando yo la palabra de Dios? Porque eso fue el punto de partida para la transformación de la iglesia de Tesalónica. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros nos movemos en esos parámetros? Y yo quiero que no te despegues del capítulo 2, versículo 13 del 1 de Tesalonicenses, porque me encanta lo que Pablo les empieza a decir. Pablo les empieza a decir, ¿saben una cosa? Yo no dejo de dar gracias a Dios por lo que está pasando con ustedes. Yo no dejo de dar gracias. Creo que Pablo decía, increíble, un mes. Y valió la pena un mes.
Y aquí yo aprendí algo muy importante y es, no podemos subestimar aquellas cosas que hacemos cuando aquellas cosas vienen de parte de Dios. No podemos subestimar aquello pequeño o mucho que hagamos cuando aquello viene de parte de Dios. No sé si Pablo y Silas cuando salieron de Tesalónica se sintieron tal vez, estuvimos solo un mes, no tiene sentido, ¿será que nos equivocamos? ¿Por qué nos persiguieron? No sé si Pablo y Silas salieron con muchas preguntas de Tesalónica. Lo que sí sé es que Pablo, un par de años después, Pablo dice, valió la pena. Yo quiero dar gracias a Dios, porque eso que hice hoy se está viendo el fruto. Y lo que yo te quiero decir hoy es exactamente lo mismo. Jamás subestimes lo que Dios te mandó a hacer, por pequeño que sea, aunque no veas el resultado en el momento. Estoy convencido que Pablo y Silas habrán dicho, pero fue solo un mes. Predicamos en una sinagoga 3 días. ¿Será que se levantará una iglesia de allí? Pero se levantó la iglesia. Porque cuando uno opera en la voluntad de Dios, cuando uno se mueve bajo la soberanía de Dios, cuando uno obedece la palabra de Dios, quiero decirte que tarde o temprano tú verás el fruto en tu vida. Pero no solo eso. Y esto es lo medular del mensaje de hoy. Y lo medular que es que cuando tú te tomas en serio la palabra de Dios, Pablo le dice a los tesalonicenses, es que ustedes cuando nos escucharon, ustedes se lo tomaron en serio. Creo que tal vez es en la historia del cristianismo una de las iglesias que más se tomó en serio la palabra de Dios. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuáles son las señales de alguien que se toma en serio la palabra de Dios? Yo te quiero enumerar algunas características que en mi humilde opinión o reflejan a alguien que se ha tomado en serio la palabra de Dios. Primero, cuando alguien se toma la palabra de Dios, la desea. Desea la palabra de Dios, quiere ir a ella, desea la palabra de Dios, desea ir a la Biblia, desea leerla. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, la desea leer. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, la medita, la subraya, la anota. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, la aplica a su vida. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, cada decisión que tome, su filtro es la palabra de Dios. Cada decisión se pregunta, ¿estará esto conforme a la voluntad de Dios? Cada decisión que toma se preguntará, ¿Dios estará de acuerdo con esto? Y tratará de encontrar en la Biblia alguna pauta para tomar esa decisión. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, la cree. Y además de que la cree, la obedece. Creo que es tal vez una de las cosas más importantes. Jesús dijo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, ajusta su vida a ella. Ajusta su vida. Para los tesalonicenses habían ídolos, pero llegó la palabra y ellos dijeron, estos ídolos tienen que salir de aquí. Imagínate la familia, imagínate los amigos diciendo, pero ¿por qué van a sacar estas estatuas, estos ídolos? Y dijeron, hemos conocido a Jesús, hemos conocido la salvación, estos ídolos ya no hacen parte de nuestra vida. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, desecha sus ídolos. Hoy tenemos ídolos modernos. Hoy tenemos ídolos en el corazón. ¿Qué es un ídolo? Lo que yo considero más importante que Dios. Aquello que desplaza a Dios, porque eso para mí es más importante. Un ídolo puede tomar la forma de una persona. Un ídolo puede tomar la forma de algo material. Un ídolo puede ser mi trabajo. Un ídolo puede ser mi posición, un ídolo puede ser mi talento. Bueno, hay cualquier cantidad de ídolos en nuestra vida, pero cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, subordina todo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Los cristianos de Tesalónica la vivieron. Y cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, entonces la vive. Su sistema de valores cambia. Eso es muy importante. Su ética cambia. Su ética laboral cambia. Su ética en la forma en que hacen las cosas cambia. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, su estilo de vida cambia. Sus relaciones cambian. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, entiende que todo le es lícito, pero que no todo le conviene.
Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, su visión, y esto es un tema fundamental, su visión en cuanto al dinero cambia. Entonces tiene un corazón generoso. Sabe que dar es una bendición, sabe que administrar bien es una bendición. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, muy importante, su visión del pecado cambia. Su visión del pecado cambia. Se siente mal cuando peca. Sabe que eso no está bien, que no está agradando al Señor. Cuando alguien se toma en serio la palabra de Dios, cosas tremendas suceden. Sus pensamientos cambian. Su manera de ver la vida cambia. Claro que sí, eso fue lo que pasó con los tesalonicenses y eso fue lo que sorprendió a Pablo. Y Pablo dijo, es que cuando ustedes nos escucharon, ustedes se lo tomaron en serio. Ustedes se tomaron en serio lo que estábamos compartiendo. Y obviamente, ¿cuál fue el resultado de haberse tomado en serio la palabra de Dios? Dice más adelante en el versículo 13 al final, y esta palabra actúa en ustedes. En otra versión dice, esta palabra los transforma. Quiero decir que ellos se tomaron en serio la palabra de Dios. Y entonces algo empezó a pasar en sus vidas. Claro que sí, a lo largo de la historia no hay nadie que no se haya tomado en serio la palabra de Dios y que su vida no haya sido cambiada. No hay nadie que se haya dicho, ok, esto es lo que dice, lo voy a hacer, y su vida no haya sido transformada. Martín Lutero un día leyó en Romanos capítulo 1 en adelante y dijo, no más pagar por la salvación. Y era un cisma en la iglesia de la época que divide la historia en aquel momento, en 1517 aproximadamente. La gran reforma protestante nace de alguien que lee la palabra de Dios, que entiende lo que ella dice y genera un cisma tremendo en un sistema religioso corrupto de la época. Porque eso es lo que hace la palabra de Dios. No hay nación, no hay pueblo, no hay persona por la que pase la palabra de Dios y algo sobrenatural no sucede. Por eso los sistemas autoritarios odian la palabra de Dios, porque la palabra de Dios literalmente tiene poderes, dinamita para el alma, dinamita para el cuerpo, dinamita para el espíritu, pero también una dinamita para el entorno. ¿Y qué pasó con los tesalonicenses? Pues empezaron a cambiar. Así de sencillo, claro que sí. Los tesalonicenses empezaron a cambiar. La palabra de Dios empezó a actuar en sus mentes, en su voluntad, en sus emociones, en su percepción espiritual. Empiezan a sanar su alma. Probablemente, claro que sí, a sanar su cuerpo, y entonces empieza a suceder cosa tremenda, y entonces, claro, esto empieza a trascender en Grecia, a trascender en Macedonia, a trascender en Acaya, y el mensaje empieza a ser llevado. Y claro, fruto de eso viene la persecución. Pero ¿sabes una cosa? Cuando leemos el versículo 14 de Primera de Tesalonicenses 2, 13 y 14, en el 14 dice, aunque ustedes fueron perseguidos, eso no los amedrentó, no los amilanó, no los hizo echar para atrás. Por el contrario, se fortalecieron más, porque cuando la palabra de Dios está en tu vida, la persecución, el ataque no te desconecta del Señor, te aferras más a Él. Algo especial como lo que sucede con el agua caliente frente al huevo y a la papa. Llama la atención que el agua caliente produce dos efectos distintos. En el huevo lo endurece y en la papa la ablanda. Es la misma agua, agua caliente, agua hervida, pero endurece el huevo y ablanda a la papa. ¿Y por qué? Porque el sistema químico o de cómo están compuestos el huevo y la papa son distintos. Lo que te estoy diciendo es que los retos, los desafíos, las adversidades definitivamente definen cómo estamos nosotros frente a la palabra de Dios. Cuando te venga el reto, la persecución, la angustia, si tú estás firme en la palabra de Dios, eso te va a hacer una persona fuerte, firme. Pero si tú no estás afianzado en la palabra de Dios, te va a pasar como la papa, te vas a diluir. Por eso el tema no es la persecución o la crisis o la angustia. El tema es cómo estoy yo.
frente a la palabra de Dios. Los tesalonicenses, a pesar de la persecución, siguieron adelante. ¿Y sabes por qué? Porque insisto en lo mismo, porque se tomaron en serio la palabra de Dios. Esto les permitió ser firme en medio de la prueba y ser fortalecidos. Hay algo que he aprendido con el paso de los años. Hay dos cosas que creo Satanás intentará afectar en tu vida. Hay dos cosas que Satanás va a tratar de entorpecer en tu vida. La primera, que no ores. Él va a tratar por todos los medios que no ores. Y la segunda que él va a tratar de hacer es que no vayas a la palabra de Dios. No la leas de manera permanente y consistente. Él tratará de que no ores y que no vayas a la palabra de Dios, mucho menos que la oigas, que te congregues. Porque Satanás sí sabe el poder que hay en la palabra de Dios. ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque en Mateo capítulo 4, él enfrenta a Jesús. ¿Y cómo vence Jesús a Satanás? Jesucristo es el modelo de alguien que se cree la palabra de Dios, que la toma en serio. Le dice a Satanás, Satanás, no porque escrito está. El escrito está es la manera como Jesús se enfrenta a Satanás. Tan gran poder tiene la palabra de Dios que Jesucristo usa el texto bíblico, el texto de la época dice, no, Satanás, escrito está. Cuando tú te tomas en serio la palabra de Dios, podrás enfrentar todo y cada uno de los ataques de Satanás, confiando en la palabra de Dios en tu vida, creyendo en lo que Dios te está diciendo a tu alma y a tu corazón. ¿Con qué quiero entonces concluir esta reflexión de este día? Yo quiero concluir con dos frases que me llamaron la atención y que hoy te las quiero compartir. La primera de ellas, de un gran evangelista, de un pionero en orfanatos, un gran cristiano llamado George Muller. George Muller escribió alguna vez y dijo, el vigor de nuestra vida espiritual será en exacta proporción al lugar que la Biblia ocupa en nuestras vidas y pensamientos. Tu vigor va a depender mucho de dónde está tu Biblia, en qué lugar ocupa tu Biblia, tu vigor espiritual. Y otro hombre muy conocido, llamado Abraham Lincoln, dijo, creo que la Biblia es el mejor regalo que Dios ha dado al hombre. Todo el bien que el Salvador del mundo nos proporcionó se nos comunica en este libro. Si no fuera por él, no sabríamos la diferencia entre el bien y el mal. Toda cosa provechosa al hombre se contiene en la Biblia. ¿Qué busco entonces con el mensaje de hoy? Que a partir de hoy tú mires con otros ojos la palabra de Dios. Tú la abras con otros ojos la palabra de Dios. Quiero contarte que los grandes despertares de la iglesia, los grandes avivamientos han empezado cuando un grupo de personas se han tomado en serio la palabra de Dios. Creo que estamos viviendo tiempos peligrosos. Creo que al igual que los tesalonicenses que experimentaron persecución, creo que estamos viviendo tiempos difíciles. Cada vez la sociedad quiere hacer un lado a Dios y obviamente a la palabra de Dios, por lo que ella genera. Pero creo que tú y yo tenemos un llamado muy fuerte. El llamado que Dios nos está haciendo hoy es que tenemos que imitar a los cristianos de Tesalónica. Que nosotros podamos en la Tesalónica del 2023, que nosotros seamos conocidos como aquellos que nos tomamos en serio la palabra de Dios. Que este año sea el año donde tú tomas la decisión de tomarte en serio la palabra de Dios. Te invito, como lo suelo hacer al inicio de año, dale este año a Dios. Dale un año a Dios. Y en este caso, dale un año diciendo, voy en serio con este libro. Voy en serio con la palabra de Dios. Y no te estoy diciendo que te vuelvas fanático o místico, no. Sino que la leas, que la desees, que la apliques, que la vives, que cambies tu sistema de valores. Estoy convencido que de repente un día tu entorno va a empezar a cambiar, algo especial va a suceder. Y cuando vengan los ataques de Satanás, tú estarás fortalecido en la palabra de Dios. Efesios capítulo 6 dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Por eso, el reto que yo te tengo hoy es el reto de, en este año, desear, leer
estudiar, reunirte con otros a propósito de los grupos Conexión, compartir, vivirla, creerla, aplicar sus valores, aplicar sus principios, tomar la decisión de manejar tus emociones, tus relaciones, tu futuro, tu vida, tus finanzas, el dar, como dice la Biblia, como principios fundamentales para tu vida espiritual. Estoy convencido que si hoy tomas la decisión, hoy será un día fundamental en tu vida. Que a partir de hoy, tu Biblia no esté, ojalá, en cualquier sitio de tu apartamento o de tu casa, de tu habitación. Que a partir de hoy, tu Biblia o tus Biblias ocupen un lugar especial. No estoy diciendo que te vuelvas idólatra del libro físico necesariamente. Lo que te estoy diciendo es que le des el valor y el lugar adecuado a la palabra de Dios. Cristo lo hizo. En Jesús podemos ver el modelo de alguien que se aferró a lo que el Padre le había dado. ¿Y por qué no hacerlo? Y creo que ese es el llamado también, tú y yo, pero también el llamado de nosotros como iglesia a nivel de la comunidad. Vamos a vivirla, vamos a ponerla por obra, vamos a creerla, vamos a imitarla. Y si vienen los momentos difíciles que eventualmente vendrán, se encontrarán con hombres y mujeres que estaremos afincados, aferrados a la palabra de Dios. Que como dice el título, el 2023 sea el año donde tú te tomaste en serio la palabra de Dios. Acompáñame, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a Dios que nos ayude, porque claro, en nuestras fuerzas no lo podemos lograr. Quiero que cierres tus ojos en este momento y vamos a hablar con Dios. Padre, yo te quiero dar muchas gracias. Muchas gracias en este día, muchas gracias en esta mañana. Porque hoy, Señor, me he encontrado con algo extraordinario en tu palabra. Hoy tú me estás haciendo un llamado muy especial y me estás diciendo, hijo, hija, quiero que te tomes en serio mi palabra. Y te invito a que le digas al Señor, y yo quiero aceptar esa invitación. Si puedes en este momento, si tienes una Biblia cerca, si no, por favor, levántate y busca una Biblia. Si no la tienes y la tienes virtual, online, ok. Pero si la tienes física, toma tu Biblia. Y te invito a que le digas, Señor, yo te suplico que a partir de hoy yo sea una persona conocida porque se tomó en serio la palabra de Dios. Para que fruto de tomarme en serio tu palabra, mi mente sea transformada, mis emociones estén bajo tu control, mi voluntad esté saturada de tu presencia y mi vida diaria esté regida por lo que ella dice. Quiero hoy imitar a la iglesia de Tesalonicenses. Quiero imitar a esos creyentes que con un mes de haber recibido de su palabra, sus vidas fueron transformadas porque se tomaron en serio la palabra de Dios. Dile, Señor, hoy tomo una decisión. Tu palabra será muy importante para mi vida, pero te pido que me ayudes, que yo la desee, que me haga falta ir a ella, que yo quiera leerla. Si estás aquí por primera vez y nunca habías escuchado acerca de la palabra de Dios porque no has conocido a Jesús, te invito a que el primer paso para acercarte más a la palabra de Dios es invitando a Jesús a tu corazón. Si tú nunca has hecho esta oración, este es el momento para invitar a Jesús a tu vida. ¿Y cómo lo dices? Simplemente repite conmigo esta oración. Dile, Señor Jesús, hoy quiero invitarte, dile, a que entres a mi corazón. Te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Pongo mi vida en tus manos. Pongo mi fe en ti. Me arrepiento de mis pecados. Y te pido que a partir de ahora, tú dirijas mi vida. Gracias, Jesús, por entrar a mi corazón. Y gracias porque también a partir de hoy tomo la decisión de amar tu palabra. Si tú estás aquí y por alguna razón te habías alejado de Dios,
Dios te dice hoy de nuevo, bienvenido a casa. Vuelve a casa. Vuelve a mí. Y si te habías alejado de Dios, de su palabra, aunque alguna vez le conociste, también te invito a que hagas una oración de reconciliación. Que le digas, Señor, perdón por alejarme. Perdón por haber estado distante de ti. Hoy me vuelvo a ti. Hoy vuelvo a casa. Hoy me vuelvo a tu palabra. Y te pido, Señor, que nunca más vuelva atrás. Padre, gracias por esta mañana. Por todos los que están del otro lado, conectados con el único propósito de aprender que necesitamos tomarnos en serio tu palabra para ver grandes cosas en nuestra vida. Te doy muchas gracias. Bendigo tu vida, tu familia, tus hijos, tus seres queridos, tu trabajo, tu salud y todo lo que hagas. Que la bendición de Dios esté contigo hoy y siempre en el nombre de Jesús. Amén y amén. Iglesia, qué alegría haber estado con ustedes en esta mañana tan especial. Claro que sí, espero que a partir de hoy tu Biblia, la Biblia, esté en un lugar muy especial. No solamente en tu corazón, sino en tu área física. Recuerda que tenemos un reto. Te lo vas a tomar en serio. Bendiciones, feliz domingo, feliz semana. Chao, chao.